Por si acaso, YouTube, para que cualquier persona lo pueda ver. Ahora ya, pues vamos a empezar a entrar a las personas y le damos con la introducción. Ya, voy a Dale empezar a nomás. admitir. Vale, perfecto. Ahí se están comenzando a conectar los primeros asistentes. Entonces, bueno, buenos días a todos nuevamente. Les queremos dar la más cordial bienvenida a una nueva edición de FedeTour Talks, este espacio que vamos impulsando desde FedeTour para seguir conectando al turismo con el país y abrir conversaciones que son relevantes y que van incidiendo en el desarrollo de nuestra industria y también de otros sectores de la economía de nuestro país. Una de las palabras, para introducir un poquito este tema, una de las palabras que más hemos escuchado en los últimos años, tanto en el mundo público como en el privado, ha sido la famosa permisología. Este concepto va reflejando una realidad compleja que ha ralentizado el desarrollo de múltiples proyectos a lo largo del país. Y hoy, gracias a la reciente aprobación, que todavía no está publicada, pero esta ley marco de permisos sectoriales, se abre un nuevo escenario con un potencial para poder cambiar esta realidad. Entonces, hoy día vamos a abordar qué cambia con esta ley, cuáles son las oportunidades reales que se van abriendo para el desarrollo turístico, cómo esta transformación incide positivamente en la competitividad nacional, en la competitividad internacional, en la inversión, incluso en la dinamización de los territorios, en las economías locales, que es súper importante para el sector del turismo. Entonces, en esta conversación contamos con dos expertos en la materia, Claudia Sarmiento, socia del estudio Sarmiento, Walker y García Abogados, y también Tomás Macchini, que es director del mismo estudio. Entonces, ellos nos van a entregar una mirada clara y aplicada sobre cómo esta nueva normativa facilita el desarrollo de los emprendimientos turísticos, de la infraestructura, de los servicios, y también cuál podría ser el impacto concreto tanto en zonas consolidadas como también en destinos emergentes. Entonces, ese es básicamente el marco en el que vamos a estar conversando hoy. Antes de partir, les quiero recordar que pueden dejar sus preguntas en el chat de Zoom y también al finalizar la presentación podemos abrir un espacio de diálogo para preguntas en vivo habilitando los micrófonos. Ahí vamos a ir viendo qué tal la dinámica. Entonces, sin más preámbulo, les quiero dar la bienvenida a Claudia, Tomás. Muchas gracias por estar aquí y los escuchamos atentamente. El micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Samuel. En tu persona, muchísimas gracias a Mónica Salaquet por invitarnos a este FEDETUR Talk y a todos quienes se sumaron para acompañarnos el día de hoy. Tomás y yo somos abogados, yo les prometo que vamos a hacer mejor esfuerzo por no hablar en legulés, que es ese lenguaje complejo en el que nosotros los abogados nos expresamos. Pero, ¿qué les puedo decir para que partamos antes de que le sea la palabra a Tomás? Como bien decía Samuel, esto aún no está publicado y por eso nosotros le pusimos boletín. Aún estamos a la espera de que eh, se promulgue por el gobierno, perdón, se publique y se promulgue la ley por el gobierno. También es importante que ustedes sepan que hay harto reglamento asociado a esta ley. Y como hay harto reglamento asociado a esta ley, lo más probable es que vayamos viendo cómo efectivamente se implementa conforme vayan saliendo esos reglamentos. Entonces, lo que nosotros les podemos ofrecer por ahora es una primera mirada, una primera forma de comprender qué es lo que se viene. Un segundo elemento que es importante que ustedes tengan presente es más o menos cuál es el diagnóstico que está detrás de este proyecto. Ya lo mencionaba Samuel en su exposición, hay un sinfín de permisos que uno tiene que obtener para partir con una determinada actividad económica. Y eso les puede pasar a ustedes en el turismo, a nivel de no sé, permisos en el municipio, permisos a nivel de servicio de evaluación de impacto ambiental, diferentes tipos de permisos en diferentes niveles. Y eso les pasa a ustedes, les pasa a la industria del salmón, le pasa a la industria de la construcción, le pasa a la minería, le pasa a energía. Es un problema compartido. Y el problema no es que haya permisos, ¿no? A ustedes que trabajan en el rubro maravilloso del turismo, ¿no les gustaría que una empresa llegara y les contaminara, por ejemplo, el acuífero que tienen al lado del hotel y se acabara la vista preciosa que tienen? No se trata de que no haya permiso, pero sí que sean razonables, que se tramiten dentro de un tiempo correcto, que los permisos tengan un sentido, que no sean una formalidad para dilatar, que uno tenga una contraparte que sea razonable, con quien puedas conversar y comprender qué es lo que te están pidiendo. Entonces, con esa mirada,
se generó este proyecto de ley que recién salió el Congreso, tuvo una pasada muy corta por el Tribunal Constitucional, que en realidad como que trató de ser algo, pero finalmente no lo fue, y está enterito. Eh, y vamos a entrar en detalle en qué es lo que se cambia. Si yo tuviera que hacerles un resumen, hay una mirada distinta, una mirada que busca habilitar la inversión, esa es la expectativa que hay detrás de esto, no ser una traba para la inversión. Hay una organización, una institucionalidad que se genera para garantizar que esos principios, para que esa mirada sea más fácil, se sostenga en el tiempo. Y hay algunas cuestiones muy puntuales en algunos sectores, como por ejemplo se modifican algunas cosas del Código Sanitario, que son importantes que ustedes tengan presente. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a mi colega y amigo Tomás Makini para que entre en detalle. Dale, Tomás, el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias FEDETUR por esta oportunidad de presentarles este proyecto de ley, esta ley, ya es ley, falta que se publique y promulgue, como decía Claudia, que desde nuestra perspectiva constituye una reforma bastante estructural y creemos la más importante desde la ley de procedimientos administrativos por allá del año 2003. O sea que, en primer lugar, cabería señalar que esta es una ley estructural. Modifica muchas materias del derecho administrativo como los conocemos hasta hoy día. Tiene como pretensión fundamental, yo diría 4 cosas fundamentales. Uno, pasar de un sistema fragmentado, complejo y no coordinado a uno coordinado, digitalizado y eficiente. Además, se crea una nueva institucionalidad como ente rector y un sistema unificado de información digital. O sea que la idea es que cuando uno vaya a hacer un trámite o una solicitud de permiso, entre a una plataforma digital que sea la que monopolice esa información, que tenga acceso gratuito público además. En tercer lugar, agrega nuevas tipologías de permisos y incorpora, vamos a verlo un poco más adelante, y esto es fundamental para la industria, técnicas habilitantes alternativas que buscan racionalizar las exigencias regulatorias. Y en cuarto lugar, algo que tiene de muy relevante la ley es que es una ley que internamente tiene procedimientos de diagnóstico sobre la aplicabilidad de la propia ley y de los permisos y de la normativización de los permisos. Como vamos a ver más adelante, se realizan reportes cada 3 años o cada 5 años para evaluar cómo está haciendo la aplicación de la ley. Entonces no es una ley estática. Bueno, como decíamos, en primer lugar, crea una nueva institucionalidad. La nueva institucionalidad, o denominada el Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial, está integrada por 3 grandes elementos o instituciones. Uno, la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión. 2, el Comité de Autorizaciones Sectoriales e Inversión. Y 3, los ministerios, subsecretarías y los servicios públicos asociados al sistema. No hay que minusvalorar... Eso es algo con Autonova. ¿Cómo? ¿Escuché? No, disculpa, Soledad. Bueno, había escuchado algo. No, Soledad se le abrió el micrófono, pero yo creo que fue... No te preocupes, ya Ya, pasó. ok. Entonces, uno no tiene que subvalorar la nueva institucionalidad porque no teníamos hasta hoy día un organismo y un organigrama encargado de evaluar las significaciones, digamos, la pertinencia o impertinencia de permisos sectoriales que se ven, digamos, a todo nivel y que por supuesto ustedes pueden ver en todas las cosas que les piden cuando tienen que organizar una iniciativa o una inversión. Ahora brevemente pasaremos a señalar más o menos qué significa cada una. Lo haré lo más rápido posible, pero es importante que ustedes lo tengan claro. Como creación orgánica fundamental está la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión. Este es el órgano técnico central del sistema que está alojado en la Subsecretaría de Economía de Empresas de menor tamaño y su principal objetivo es velar por el correcto funcionamiento del sistema para la regulación y evaluación. Promueve la incorporación de regulación sectorial, de técnicas administrativas eficaces que se materialicen en los principios establecidos en la ley. Veremos después la importancia de los principios. Tiene un jefe que es elegido como alto cargo público, alta dirección pública, o sea que no es un cargo que esté elegido políticamente, y tiene como funciones coordinar y cooperar con los órganos sectoriales, monitorear los procedimientos seguidos ante los órganos sectoriales, asistir en materias de competencia, conducir los procesos de clasificación de autorizaciones, entre varias otras cosas. Tiene que también
elaborar el reporte que, como veremos más adelante, es imprescindible. Una de las tareas que tiene, que para los efectos de la industria es muy pertinente, es que como uno de los objetivos de la ley es la estandarización de los procedimientos asociados a los tipos de industria, tiene como función también, en este objetivo de estandarización, la oficina puede convocar a mesas regionales, cuyo objetivo sea realizar un monitoreo constante del avance, no solo de las iniciativas de inversión, sino de los procedimientos ralentizados que pueden estar ocurriendo en las mesas regionales, y eso es, digamos, un tirón de orejas que puede ocurrirle a las regiones en el evento que se estén demorando. Además, tiene deberes de reserva con la información que tenga esas características. En segundo lugar, el Comité de Autorizaciones Sectoriales e Inversión es un comité que está integrado fundamentalmente por la Subsecretaría de Economía, Empresas de mayor tamaño, que preside la Subsecretaría de Hacienda, y el Subsecretario de Interior. Su principal tarea es la coordinación, elaboración y entre los órganos de la Administración del Estado vinculados al otorgamiento de permisos sectoriales. Parte de las funciones, brevemente, es determinar la coordinación y acciones específicas para la colaboración de los distintos sectores vinculados a la inversión y el otorgamiento de permisos. Debe hacer seguimiento a los compromisos adquiridos, definir las medidas para fortalecer la gestión institucional, adoptar las demás medidas necesarias para cautelar el correcto funcionamiento del sistema, recibir reportes y también funcionar de instancia de coordinación intersectorial. Bueno, como les decía, es fundamental que la ley haya entregado cierta musculatura a una nueva organigrama y organismos para la determinación, uniformidad y velocidad de los otorgamientos de permisos. No es menor, no debe ser subvalorado, y es un cambio bastante fundamental en este aspecto. Bueno, a continuación les voy a presentar, trataré de ser lo más breve posible porque el tiempo pasa, los artefactos o mecanismos principales que ha introducido la Ley de Agilización y Estandarización de Permisos Sectoriales. Quiero antes de esto señalar que esta ley es una especie de paraguas legal que funciona como directriz interpretativa, o como funciona básicamente un paraguas sobre todo el resto de las leyes sectoriales. Entonces, para poder leer bien una ley sectorial, vamos a tener que recurrir necesariamente a la ley de permisos sectoriales, esta nueva ley de permisología, como se le denomina, y tener en consideración los mecanismos de los que ahora hablaremos, que son, desde nuestra perspectiva, fundamentales para el correcto y veloz otorgamiento de los permisos. Ya. El primer mecanismo que crea son los principios y conceptos que introduce la ley. Los principios son fundamentales para interpretar todo el resto de la normativa sectorial. Voy a brevemente señalar de qué se trata cada uno de estos permisos, pero yo creo que a ustedes les va a interesar sobre todo, o sea, los adjetivos que se describen en estos principios. Primero, el de estandarización, que la idea es que los órganos sectoriales, cada uno de los órganos sectoriales, sobre todo los que tienen también la industria del turismo, los vinculados a la industria del turismo en este caso, están obligados a estandarizar las normas, procedimientos, requisitos y exigencias aplicados a nivel nacional, regional y local para el otorgamiento de autorizaciones sectoriales, ojalá que sea de igual naturaleza. En el fondo, lo que quieren hacer es uniformizar. Si ustedes quieren hacer un emprendimiento en Arica que tenga unas características parecidas a las que tenga en otra región del país. De eso también se encarga la oficina, de bajar la línea, digamos, a los organismos sectoriales. El principio de facilitación, mediante el cual los organismos sectoriales, cuando digo organismos sectoriales, digo los organismos encargados de otorgar permisos, desde las municipalidades hacia arriba. Bueno, los organismos sectoriales velarán por que se otorguen las mayores facilidades para la tramitación de las solicitudes, con lenguaje claro, que favorezca el entendimiento de los actores, evitar exigencias que sean excesivas o de información que dificulte la comprensión, y establecer reglas claras y requisitos aplicables para la obtención de cada autorización. En tercer lugar, la ley estableció el principio de previsibilidad, un principio, bueno, que es requerido no solamente por la industria, sino por el gran capital, que es la idea de que se pueda conocer de forma oportuna y completa los requisitos y trámites que se llevarán a cabo para la emisión de un acto final, o sea, del otorgamiento final del permiso. En cuarto lugar, la ley establece el principio de proporcionalidad. Este principio es básico y tiene por objeto
en esto quiero citar la ley, dice que las limitaciones establecidas por la regulación para habilitar proyectos o actividades de inversión deben adecuarse al objetivo que ésta persigue, analizando el riesgo involucrado y que propendan un justo equilibrio entre el general y particular, evitando la imposición de exigencias y cargas innecesarias para el correcto resguardo de los respectivos objetivos de protección. Como ustedes pueden ver, los principios que se establece esta ley, que como yo decía con anterioridad es una ley paraguas, una ley con la que se debe interpretar el resto de las leyes sectoriales, tiende constantemente a la idea de velocidad, uniformidad, proporcionalidad. En quinto lugar, y yo diría que este es el principio más importante por lo que les voy a pasar a señalar, es el principio de simplificación administrativa. El principio de simplificación administrativa tiene por objeto reducir, eliminar y optimizar trámites existentes, evitar la duplicidad de funciones o revisiones y velar por la exigencia general. Esto que parece sonar como un principio etéreo, no es tan etéreo porque la propia ley establece, materializa este principio señalando que específicamente que la ley sectorial, aquellas personas que les deben otorgar a ustedes permisos, no pueden exigir como requisito para el ingreso de una solicitud haber obtenido una autorización previa en otra autorización sectorial. Esto es fundamental. Fundamental. Quiero quedarme un ratito, digamos, pensando esto y que ustedes puedan internalizarlo correctamente, que lo que trata de hacer la ley mediante este principio y que está descrito en todo el proyecto, en toda la ley, digamos, es evitar la tramitación paralela de permisos. Cito literalmente lo que dice la ley. La ley sectorial podrá establecer exigencias de autorización previa para el ingreso de una solicitud, siempre y cuando ésta sea indispensable para su evaluación técnica y jurídica. Entonces, el principio que establece la ley es que debe permitir a las personas poder, ese es el principio, solicitar de forma paralela todas las autorizaciones asociadas a un proyecto o actividad. Entonces, vuelvo otra vez, este es un principio muy requerido por la industria, que es para pedir una determinada patente o un determinado permiso, antes debería tener otro permiso asociado a ese permiso. Bueno, lo que hace esta ley es establecer como principio y regla criterio general evitar la solicitud previa de permisos y permitir la tramitación paralela de aquellos. Eso es fundamental. Y por último, el sexto principio es el principio de costo-efectividad. Es decir, la idea de que deben estar de acuerdo, los trámites o los permisos sectoriales deben estar de acuerdo con los beneficios esperados en la protección del objeto. O sea, la idea es priorizar aquellas soluciones que, con el menor costo posible, garanticen la eficiencia y sostenibilidad sin afectar la protección del bien jurídico establecido. Básicamente, la idea de la ley es que no veamos cómo, o sea, básicamente que emprender no sea más caro que sea más caro pedir los permisos que el emprendimiento o el beneficio que va a traer el emprendimiento. De eso se trata este principio, costo-efectividad. Este es el primer artefacto o mecanismo que establece la ley como paraguas de los permisos sectoriales. El segundo mecanismo es establecer clasificación de permisos sectoriales y técnicas habilitantes alternativas. En este caso voy a detenerme un poco por la relevancia que tiene sobre todo las técnicas habilitantes alternativas, que a pesar de ser una frase que puede sonar extraña, ya les va a quedar claro que es una brillante idea para poder habilitar a la industria. En primer lugar voy a ver la clasificación de los permisos sectoriales. Básicamente la idea de la ley es que podamos establecer tipologías o tipologías de permisos que tengan consecuencias en el mundo de los hechos. Que no existan 1.550.000 permisos, sino que esos 1.550.000 permisos sean clasificados y tengan efectos en el mundo de los hechos, digamos. Y la ley clasifica a los permisos o autorizaciones de la siguiente manera. Como autorización de administración o disposición, cuyo objeto es el acto administrativo que habilita a explotar, desarrollar servicios de interés público o usar, gozar y disponer de bienes fiscales o nacionales de uso público. 1, entonces, autorización de administración o disposición. 2, autorización de localización, que lo que tiene por objeto es aprobar un emplazamiento de proyecto en relación a un ordenamiento territorial o de protección de patrimonio. 3, autorización de proyecto, aprueba el diseño de un proyecto previo a su construcción.
4, autorización de funcionamiento, que habilita la operación de un proyecto ya construido. Y 5, la autorización profesional o de servicio, que habilita a las personas o empresas a ejecutar una actividad específica. Para este proceso de clasificación de permisos o autorizaciones es un proceso que va a tener obviamente un cierto periodo de acostumbramiento y de determinación de la autoridad. La autoridad va a tener que definir en su propia ley sectorial qué permisos son, o de proyectos, o de funcionamiento, o de localización. Y para eso se deberá dictar un decreto supremo en conversación con la oficina que yo mencionaba en un principio. En esa conversación, o sea, la oficina va a bajar la línea naturalmente y la elaboración de la propuesta tiene que ser fundada. Ya, esta parte es importante y quiero remarcarla con especial énfasis. Se trata de las técnicas alternativas, habilitantes alternativas. El paradigma de la realización de inversiones es que para poder realizar una inversión, un proyecto de turismo, un proyecto de restaurante, es que uno debe tener todos los permisos previamente autorizados. Pues bien, lo que hace la ley es establecer un paradigma distinto, que se denomina técnicas habilitantes alternativas. Es decir, en aquellos casos en que existe un bajo riesgo de afectar ciertos bienes jurídicos que están protegidos, obviamente, no será necesaria la necesidad de la aprobación de un permiso previo. Entonces, lo que hace la ley es establecer dos formas de técnicas habilitantes alternativas mediante las cuales ustedes van a poder ir al organismo donde deban pedir el supuesto permiso, que ya no va a ser permiso, sino que va a ser una técnica habilitante, y van a poder comenzar a operar por el solo hecho de haber presentado esa técnica habilitante alternativa. Les voy a explicar cuáles son las técnicas habilitantes posteriormente. Para que se aplique la técnica habilitante, cada sector, cada rama de la inversión en Chile deberá determinar en su normativa sectorial cuáles son las técnicas habilitantes alternativas, qué permisos pueden tener técnicas habilitantes alternativas, fijando los criterios de no discriminación, necesidad, proporcionalidad, evaluación del riesgo, costo y efectividad y simplicidad. Son fundamentales estos criterios. Los criterios se van moldeando de acuerdo a lo que determina la ley sectorial. No puede pesar uno más que otro. Lo más importante es que con esos criterios el organismo sectorial, vivienda, turismo, minería, salmones, o sea, todos los organismos que deben regular la lógica permisológica, digamos, deben establecer cuáles son técnicas habilitantes. Eso significa que cuando se determine cuáles son las técnicas habilitantes alternativas, ustedes van a poder ir con un aviso o una declaración jurada, que son las técnicas habilitantes, y una vez presentado, poder comenzar a operar. Me adelanté un poco, pero las técnicas habilitantes son el aviso, que es el acto mediante el cual una persona titular informa al órgano sectorial competente de la ¿Quieres que constitución. avance en la diapositiva? No, sigamos. A ver, deja ver qué es lo que viene después. ¿Te muestro la evidencia después? Sí, veamos. Pero, Es silencio administrativo. no, queda poquito, no se preocupe. Pero Okidoki. es muy importante que entiendan que las técnicas habilitantes les permiten a ustedes, como les decía, informar al organismo sectorial en el caso del aviso de la construcción, instalación, habilitación, funcionamiento, desarrollo, suspensión, cierre, cese de un proyecto de actividad regulada, y solamente con ese aviso ustedes pueden operar. Todos estos verbos rectores que les acabo de señalar. Lo mismo con una declaración jurada. Cuando se requiere una declaración jurada, es un documento suscrito por quien es titular de un proyecto de actividad que manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos. Entonces, por ejemplo, si es que alguien quiere emplear un restaurante en una zona turística y desea que su cocina o terraza, obviamente que esto es en el mundo de la imaginación, porque vamos a tener que determinar qué es lo que va a ser habilitante o no después, la autoridad va a tener que determinarlo, pero quiere ampliar su cocina o terraza y el proyecto no implica un riesgo sanitario grave, la autoridad podría determinar que con una declaración jurada ante la Seremia de Salud es suficiente para poder habilitar esa ampliación.
O, por ejemplo, la instalación de señalética turística. Una empresa de trekking que necesita instalar señalética informativa no tiene que esperar eh, años a la autoridad municipal competente, municipal o CONAF, y podrá establecer un permiso mediante aviso o una técnica habilitante. Entonces, para que vean lo fundamental de esta nueva regla, digamos, este nuevo paradigma de las formas de aplicación de permisos sectoriales. Sin perjuicio de que, obviamente, la aplicación de la técnica habilitante va a depender también de la autoridad. Eso no obsta, obviamente, a la responsabilidad de los titulares por las consecuencias negativas que vaya a tener la mala realización del aviso de la declaración jurada. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque tiene responsabilidad jurídica. Bueno, muchas gracias, Claudio. Ahora vamos al procedimiento y silencio administrativo. Este es el tercer, uno diría, mecanismo que establece la ley como paraguas para, y esto es de lo que más hablan los administrativistas, digamos, el silencio administrativo, como paraguas para el resto de las leyes sectoriales. Brevemente les señalo que como principios generales del procedimiento establece que se debe realizar de forma digital, existe un cierto procedimiento mínimo de admisibilidad, establece un principio de congelamiento de las normas aplicables. Eso significa que una vez que se admitida a trámite una solicitud, y hasta el término del procedimiento, los requisitos y antecedentes exigidos por los órganos sectoriales no pueden variar ante la modificación posterior normativa sectorial. Obviamente que eso tiene excepciones, pero es fundamental el principio de congelamiento de la normativa. Y eso así lo establece esta ley. En cuarto lugar, se establece que no se pueden exceder ciertos plazos. El procedimiento no puede establecer ciertos plazos. 120 días si son autorizaciones de administración o disposición, 50 días si se trata de autorizaciones de localización, 60 días si se trata de autorizaciones profesionales y 50 días autorizaciones de proyecto. 25 días si es autorizaciones de funcionamiento. Esta clasificación que veíamos antes tiene, por ejemplo, efectos en cuanto a los plazos máximos en que se puede comenzar a entregar la solicitud o autorización para la autoridad. Y también establece un sistema de responsabilidades para los funcionarios públicos que no cumplan con la ley. Además, establece silencio administrativo. El silencio administrativo, básicamente se trata de caso que la autoridad no apruebe un proyecto o un permiso en el tiempo establecido por la ley, el titular del proyecto puede asistir al organismo y pedir que se establezca el silencio administrativo. ¿Qué significa eso? Que el permiso puede o declararse aceptado o desestimado. Es importante que se distingan en estos dos casos, pero lo más importante que establece la ley es que en el fondo se aplica el silencio para todos los efectos si se cumple con un cierto plazo. El silencio positivo se otorgará en cualquier caso siempre y cuando se trate de autorizaciones de proyectos y de funcionamiento y autorizaciones residuales, o sea, autorizaciones de proyecto, de funcionamiento y autorizaciones residuales. Será establecido el procedimiento desestimatorio o negativo cuando se trate naturalmente de autorizaciones de disposición, localización o de profesionales de servicio. Obviamente que no se puede autorizar por el solo hecho de que haya pasado el plazo un eventual levantamiento o sea, disposición de tierras o etcétera, o localizaciones donde todavía no se determina quién es el dueño o el arrendatario. El impacto que puede tener la industria es fundamental, sobre todo por el silencio administrativo. Por ejemplo, en la construcción de un pequeño hotel. El inversionista puede presentar una solicitud de permiso que, si no se resuelve en un tiempo determinado, puede operar el silencio administrativo y en ese caso puede implicar o que puede ejercer los recursos y que se estima rechazado, y ejerciendo los recursos cambiar de organismo y elevar la situación al superior jerárquico del organismo, o puede establecerse como estimatorio o positivo, en cuyo caso, con el solo hecho de tener el certificado, el inversionista puede comenzar a producir en la inversión. Tomás, si me permites, como de repente Por favor, silencio así administrativo toma un poco de suena agua. como una cosa media extraña, pero es literal lo que suena. ¿Qué pasa cuando yo pido algo y la administración no dice nada? Eso. Entonces, la ley lo que dice, bueno, cuando no dice nada, en ciertos casos vamos a entender que le dio permiso. En otros casos, cuando no dice nada, vamos a entender que no le dio permiso. Y eso está regulado. Entonces, cuando pasa cierto tiempo, uno ingresa una solicitud, como decía Tomás, y no dice nada, yo puedo ir y decir, bueno, certifícame que ya tengo mi permiso. Y eso está para algunos casos.
y en otros tiene otro, significa lo contrario. Sé que suena un poco extraño, pero no es Pero raro para... es Pero es clave, clave, clave que uno por es último le habitual. rechacen, porque la industria también está peleando porque por último, lo hemos escuchado varias veces con Claudia, por último que me rechacen para poder recurrir, para poder alegarle al que está, digamos, arriba y cambiar de sujeto de obtención. Entonces, es No estar en bastante... el limbo. Lo que Sí, regulan es no quedar en un limbo. Eso es. que es el clásico alegato de la industria. No me dicen que sí ni no. Entonces, con el silencio administrativo lo que se está haciendo es dígame que sí o dígame que no. Si me dice que sí, yo comienzo a operar. Si me dice que no, yo recurro. Ya, eso es. Eso. Dale. Ahí está mejor dicho. Pero bueno, perdón el perdón. Vamos. Un cuarto mecanismo que establece la ley de permisos sectoriales son los profesionales y entidades técnicas colaboradoras. A no subestimar este mecanismo porque se trata de que los órganos sectoriales, o sea, los órganos encargados de entregar permisos, específicamente la Seremi, los ministerios, pueden contratar servicios profesionales y entidades técnicas idóneas para encomendar temporalmente la acción de puntuales apoyos para la tramitación de una autorización sectorial. ¿Qué significa eso? Que organismos privados, profesionales privados que estén dentro de un cierto registro, podrán revisar, inspeccionar, medir, verificar, analizar o certificar el cumplimiento de ciertas condiciones y requisitos técnicos establecidos para la normativa sectorial. Un ejemplo, en la instalación de un sistema de calefacción en un loche de montaña, en lugar de que sea eventualmente la Superintendencia de Electricidad y Combustible la que realice la inspección, puede ser un instalador certificado y registrado que emite un informe de cumplimiento. Y con eso se da por entregado el permiso. Básicamente lo que está haciendo aquí la administración es pedir ayuda, porque pedir ayuda también a los privados para poder, porque son tanta la cantidad de permisos, para poder terminar y habilitar los permisos que digamos que están a la cola. Y lo que hace es abrirse a las posibilidades de que profesionales y técnicos privados puedan realizar esa revisión, inspección, medición, verificación. De esto va a haber un registro y las principales funciones de los profesionales se realizan en un decreto supremo. Es importante también señalar que independiente de que se establezca que un profesional puede o no establecer o determinar el cumplimiento de ciertos requisitos, tiene otra ventaja a los profesionales. Y esta es que si es que yo voy un informe favorable de un profesional o entidad reconocida y registrada, se reducen inmediatamente los plazos de tramitación, si la persona acompaña ese documento. O sea que no solamente va a tener como efecto o sea, revisar, inspeccionar, medir y verificar el cumplimiento de los requisitos, sino que también se puede acompañar, independiente que esté permitido, un informe para que se reduzcan plazos, y eso es fundamental. En quinto lugar, la ley de permisos establece un sistema unificado de información de permisos sectoriales. Hemos visto que nos ha tocado con Claudia tener que tramitar permisos por todos lados, por papel, con distintas formas de tramitación, y es bastante complejo para la industria poder entender qué tengo que hacer, dónde tengo que ir. El Sistema Unificado de Información de Permisos Sectoriales lo que hace es establecer una plataforma digital que será gestionada por la oficina, será la única fuente de información y vía de presentación de solicitudes de autorización sectorial. Reflejará, escúchenme esto porque es bien moderno, reflejará en todo momento el registro de actuación y transacciones que formen parte del expediente con expresión de fecha, hora, minuto y dice la ley incluso segundo. O sea que el segundo en que ustedes lo ingresen tiene que estar registrado en el sistema. Tendrá interoperatividad de datos, será gratuito y de acceso al público y establecerá un canal de denuncia reservado para efectos de denunciar observaciones del público al organismo de la administración. En sexto lugar, el sistema, o sea, la ley de permisos sectoriales establece un reporte para la modernización de autorizaciones sectoriales. Este reporte es fundamental para efectos generales de la ley y en los cuales yo tengo la impresión de que la industria debiera poder tener deber de incidencia. Yo creo que lo va a hacer porque la industria va inevitablemente ver que esto es una oportunidad. ¿Por qué? Porque la ley dispone que cada
cierto tiempo los organismos sectoriales tengan que realizar un diagnóstico de la aplicabilidad de la ley. O sea, como les decía al principio, esto no es una ley que se fija pétreamente y queda definitivamente marcada, sino que la ley tiene mecanismos de diagnóstico constantes, cada 3 años, para evaluar si es que está produciendo el efecto que se pretende, que es mejorar la calidad de los permisos y la velocidad y la uniformidad. El diagnóstico lo realizan los órganos sectoriales y debe considerar especialmente que la regulación esté debidamente justificada conforme a los análisis de riesgo, costo-efectividad, la necesidad del sector y los cambios de los objetivos de protección regulados. Para esa evaluación deben establecerse los criterios previamente señalados de no discriminación, necesidad, proporcionalidad, evaluación del riesgo, costo-efectividad y simplicidad. Este análisis o diagnóstico tiene efectos, digamos, legales inmediatos una vez que se produzcan. Y es que sí, y lo dice así literal la ley, es bien sorprendente que lo diga, porque esto generalmente se hace en reglamento, pero aquí se hizo en la ley. Los efectos del análisis. Si cumple con los criterios de no discriminación, necesidad, riesgo y proporcionalidad, la exigencia del permiso está justificada. Si no cumple con los criterios de discriminación y necesidad, su exigencia será injustificada y por lo tanto hay que eliminar el permiso. Si no cumple con el criterio de proporcionalidad, podrá ser objeto de técnicas habilitantes alternativas. Y si no cumple con los criterios de simplicidad y costo-efectividad, se deberán buscar optimizar el procedimiento sectorial con flujos de tramitación y oportunidades para identificar su simplificación. O sea que el diagnóstico tiene efectos en el mundo del derecho y la vida real. O sea, los órganos sectoriales deberán hacer un autoanálisis constante de cómo están funcionando sus procedimientos, y en esto, obviamente, la industria va a poder participar porque se consulta ciudadanamente también. La oficina, la que mencionaba al principio, tendrá un rol de alineamiento sobre el contenido específico y periodicidad de los órganos sectoriales, y el resultado del diagnóstico deberá evaluar básicamente cuáles son las conclusiones de si las autorizaciones están justificadas o no, precisar los casos en que corresponde la eliminación o sustitución de las autorizaciones por técnicas habilitantes, o derechamente excluir autorizaciones que están injustificadas. Las municipalidades, esto es importante obviamente para la industria, realizarán este diagnóstico a través de sus asociaciones y lo enviarán a la oficina a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. O sea que las municipalidades también tienen deber de realizar el diagnóstico. Con estos diagnósticos, la oficina realiza un reporte que se presenta al comité, y ese comité se lo envía a todos los ministerios para que hagan modificaciones normativas. Por último, tramitación ágil de iniciativas de inversión estratégica. Este es un séptimo elemento que tiene la ley, que es fundamental, y básicamente lo que hace es que aquellas inversiones declaradas estratégicas deben reducir a la mitad los plazos máximos de tramitación de autorizaciones sectoriales. Para la calificación de inversión estratégica se considerará, o sea, se realizará una postulación anual, a lo menos anual, o sea, puede ser más de 2 veces al año, en cuya convocatoria la inversión señalará el monto de la inversión, su impacto en el empleo, el aporte al desarrollo económico nacional y local, el beneficio de desarrollo y económico para las regiones, territorio y su población, y la transferencia de tecnología asociada. Si uno, digamos, porque después se hace el análisis de cuáles son las inversiones estratégicas, cuando se determinen los resultados, en este caso se establecerá que los plazos se aplicarán a la mitad. Una cosa que es importante para la industria, antes de pasar a la aplicabilidad de la norma, es que las municipalidades no pueden establecer cuáles son inversiones estratégicas, pero sí lo que se puede hacer es que se puede fundar dentro de la misma municipalidad, se puede calificar la urgencia del procedimiento, y en ese caso se tienen que reducir los plazos. O sea, una persona titulada podrá requerir a la municipalidad o la Dirección de Obras Municipales la respectiva aplicación de la tramitación de urgencia. O sea que eso está contemplado en la ley. En fin, y para terminar, ya después de los mecanismos, quiero mencionar específicamente cuál es la aplicabilidad de la ley. La ley se aplica para toda la administración del Estado, los ministerios, intendencias, gobernaciones, órganos y servicios públicos creados por ley, los gobiernos regionales, las municipalidades, y a todas las entidades de derecho público con competencias legales para la habilitación de proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias. Básicamente es toda la administración. Se excluye o se exceptúan
la Contraloría, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, y, o sea, Carabineros y Fuerzas Armadas, Banco Central y empresas públicas creadas por ley. Sin perjuicio de ello, estas entidades podrán establecer voluntariamente acceder al Sistema Unificado de Información de Permisos Sectoriales. Y para terminar, ahora sí, definitivamente, Claudia, voy a mencionar brevemente cuáles son las materias excluidas de la ley marco. Las autorizaciones tramitadas, y aquí estoy leyendo lo que dice el PowerPoint, así que lo voy a hacer rápidamente. Las tramitaciones autorizadas, tramitadas íntegramente por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los atributos de la personalidad, o sea, el nombre, el domicilio, etcétera, aquellas materias reguladas en el ámbito laboral y su normativa asociada, así como aquellos emanados de estatutos administrativos de la Ley de Procedimiento Administrativo, de estatuto administrativo, perdón, la acreditación, verificación y licenciamiento de títulos técnicos, actos administrativos que concedan beneficios, como por ejemplo pensiones, subsidios, obligaciones tributarias. Aquí no, tenemos el problema para la industria que excluyeron las patentes de alcoholes, adjudicación, otorgamiento de concesiones como resultado de un concurso público, entre otras materias, las autorizaciones de competencia del Ministerio de Defensa Nacional y sus entidades. Hay que ver si es que quedan ahí incluidas las concesiones marítimas. Bueno, es todo lo que tengo que decir por el Muchas momento. gracias. Hay mucho más que decir, Claudia y querido Hay mucho oyente. más que decir, porque esta es una normativa eterna, tiene más de 200 páginas. 270 específicamente, sí. Claro, tiene la ambición de regular todos los permisos o de establecer estos mega principios para los permisos, se mete en cuestiones muy específicas y recién estamos como rascando la superficie, porque en buena medida cuando se publique y veamos cómo se va reglamentando esto, o cómo funciona, por ejemplo, el sistema de ventanilla única, si tú quieres, cómo ingreso a esto, cómo se va tramitando, cómo veo, cómo le puedo hacer seguimiento y cómo lo voy a ir apurando. Entonces, nosotros queríamos que ustedes vieran este mono general de alguna manera y que pudieran pensar, bueno, yo tengo un permiso aquí o acá, ¿cómo se apura esto? ¿Dónde puedo poner un énfasis en esta otra cuestión? Eso. No, perfecto. Y muchas gracias a ambos porque en el fondo sabemos que es un tema súper técnico, cuesta bajarlo como a la tierra y hacerlo totalmente digerible, pero en el fondo este resumen que presentaron está súper didáctico, súper bueno. Yo tengo un par de preguntas, pero antes vamos con una pregunta que dejó Pablo Alvarado aquí en el chat que dice que otro organismo que da permiso como las concesiones marítimas, la Autoridad Marítima, y pregunta si es que la Autoridad Marítima también está dentro de esta nueva normativa. Bueno, justo lo último que señalamos está excluido. Mira, la regla dice las autorizaciones de competencia del Ministerio de Defensa Nacional y sus entidades dependientes que tengan por objeto cautelar la seguridad nacional. Mm. Yo entiendo, conociendo a las Fuerzas Armadas, porque trabajé en el Ministerio de Defensa Nacional, por dentro que esto probablemente vaya a quedar incluido. Pero siempre también esto es materia de interpretación de la ley. Yo no sé qué opinas tú, Claudia, que esto va a ser un tema de interpretación de esa regla. Algo se tiene que haber dicho en la historia de la ley, pero la historia de la ley no lo es todo, digamos, y se puede ir disputando si es que es necesario o no incluir a las concesiones marítimas. Todo va a tener que ver si es que tiene o no aplicación con seguridad nacional. No sé qué opinas tú, Claudia. O yo esperaría que sí, pero al igual, lamento no tener una respuesta tan clara para ti, Pablo, porque como indicaba Tomás, digamos, esta es una cuestión que depende de la Armada. Entonces, en la medida en la cual se quiera hacer una interpretación restrictiva o no, es súper relevante. Ahora, por ejemplo, para las concesiones, para el proceso de desalación, para el proceso ya sea agua potable o sea agua para la minería o para otras industrias, el tema de las concesiones marítimas es de vital importancia. Entonces, pensando en lo relevante de los principios habilitantes que están detrás de esta ley, yo esperaría que hubiera una mirada generosa detrás de esto, pero no lo tengo del todo claro por la redacción de la ley. Ahora les pregunto, la primera pregunta, la primera, surge la primera duda que me surge es que sabemos que la ley no está promulgada, por lo tanto tampoco está publicada, y hay diversas materias que son materia de reglamento. Entonces,
¿Ustedes tienen alguna idea, alguna noción más o menos de cuándo podría esto ya estar finalmente zanjado como para que pueda ser publicada la ley y ya esté en funcionamiento? Mira, legalmente no tienen ninguna dificultad para publicarla, o sea, eso es una definición que puede hacerse en cualquier momento. Los reglamentos son mucho más lentos en general, especialmente los reglamentos que tocan diferentes industrias. Tal vez uno que ustedes puedan tener más cerca, que es como un negocio colindante, es la de las aplicaciones de transporte, ¿no? Es la gente que les lleva el turista a despollar el turista al lugar. El reglamento de las aplicaciones de transporte estuvo muchos meses en la Contraloría después de que sale el Ministerio para toma de razón y todavía no está publicado. Y llevamos de eso, ¿cuánto toma? ¿Un año y medio? Entonces, ahí también hay algunas tiempos que son más o menos inciertos y va a depender de cómo venga el reglamento, porque ustedes como industria también, si el reglamento viene con alguna dificultad, probablemente también van a decir, pucha, yo quiero opinar algo sobre esto, yo creo que se queda corto, yo creo que puede profundizar y van a decidir ustedes, por ejemplo, o podrían hacerlo, ir a la Contraloría, entonces eso va a tomar más tiempo. Por eso los reglamentos en general, que son como la bajada, la implementación efectiva de la ley, no han estado tan rápidos en el último tiempo. Y en Contraloría hay un montón de reglamentos que están pendientes de tomar razón todavía. Mm. Yo sí, yo diría que, eh, bueno, que por por lo estructural de la reforma, porque yo diría que es la reforma de derecho administrativo no digo pretenciosa en el mal sentido de la palabra, sino que Ambiciosa. m- más, sí, es tremenda en verdad, desde la reforma de la ley de procedimiento administrativo. No es malo que se tome un cierto tiempo. Cada reglamento, por ejemplo, de técnicas habilitantes o de clasificación de proyectos o de los técnicos o profesionales que se dedican a evaluar permisos, cada uno tiene sus plazos. Eh, yo estoy seguro que esos reglamentos ya va a tocarles al próximo gobierno y yo diría que la industria tiene un espacio importante para poder incidir en la aplicabilidad de esos proyectos, o sea que de esos reglamentos. Y bueno, hay que hacerlo, hay que incidir y no es tan malo que se tome que una reforma tan estructural tenga un cierto, perdón, yo sé que la industria no tiene mucho más tiempo, o sea, no cuenta, los tiempos de la industria son distintos a los de la administración y yo creo que hay que tratar de compatibilizarlo. Eso. Gabriel Gutiérrez pregunta si esto aplica para cualquier inversión, tanto pequeña como grande, o existe algún monto o característica que exima u obligue a estos permisos. Para todo no tiene Graduación. graduación de números, pero sí de riesgos. Por eso yo ponía el ejemplo de la ampliación de una cocina de un restaurante, que es muy probable que se realice mediante una técnica habilitante, no a través de un permiso. ¿Qué significa eso? Que yo con una declaración jurada, un aviso, voy a poder ampliar la cocina. ¿Te fijas? Porque tiene un riesgo bajo de incidir, a diferencia, por ejemplo, de una minera pequeña o mediana que, digamos, mete todos los Claro. camiones. ¿Se fija? Entonces va a depender del riesgo cuál es la soltura. Sí, digo yo, la graduación no es por pequeño o mediana, sino que por el riesgo que puede incidir en los bienes jurídicos. No, Ese, Ahora, no eso. está asociada a la inversión necesariamente. Mm. ok, ok. Es que en este mismo tema yo también tenía una preguntita que me surgió la duda porque en el sector turismo el 98% de las empresas del turismo son pymes, es decir, turoperadores, cabañas, restaurantes más bien pequeños, Ya venís distintos muy bien. en el fondo. Y cuando tú estuviste abordando este instrumento, la técnica habilitante alternativa, que en el fondo, si bien entendí, permite desarrollar un proyecto sin la necesidad de un acto administrativo que sea favorable de manera previa. ¿Existiría el riesgo de que de que la autoridad, en este caso, al revisar posteriormente el cumplimiento de los requisitos, determine de alguna forma que no se cumplió con alguna de las exigencias y que por lo tanto el proyecto no pueda seguir operando? Por ejemplo, tengo algunas cabañas en Matanzas y quiero Mm. ampliar el terreno y construir dos cabañas más. Resulta que
al aplicar este instrumento de técnica habilitante alternativa lo pude hacer y después se retrotrae el permiso en el fondo y me quedo sin poder operar estas cabañas. ¿Podría suceder algo así? Puede suceder. La técnica habilitante tiene un procedimiento posterior de determinación del cumplimiento, pero si uno cumple con los requisitos no debería haber problema. Y eso se puede pelear, digamos, no solamente en la fiscalización, sino que tiene recursos. Entonces, es un riesgo, es un riesgo. Hay que cumplir con las normas para poder, pero lo que sí permite, cuando la técnica habilitante está muy asociada al riesgo que pueda generar una determinada actividad, una determinada actividad. Entonces, si tú me dices que hay un 98% de pymes que no, digamos, su actividad no va a generar un gran riesgo para los bienes ambientales, etcétera, yo diría que se les va a ser muy aplicable esta regla y obviamente hay que tratar de cumplir con las normas, pero sí, no exime de fiscalización. Yo me Es que sí. imagino, Samuel, que si esto funciona como espero, y creo que con esta ley había harto consenso como transversal, ¿no? Yo me imaginaba que cuando tú tenías un experto, una persona que certificaba, podía tener, no sé, como el rol que tiene un ingeniero calculista en un proceso, cuando tú construyes algo, que es una persona que va, te hace el cálculo y en el fondo la autoridad confía en la pericia técnica de esa persona. Mm. Entonces, en la medida en la cual tú generes un conjunto de expertos y de expertas que puedan comportarse de forma técnica y diligente, los incentivos a que la autoridad fiscalice o que los proyectos se caigan tienen que disminuir. Porque Mm. en el fondo la pega se hizo igual. Lo que pasa es que la pega descansa en profesionales que agilizan la situación. Y para eso puede ayudar mucho el concepto de este profesional, de los profesionales contratados, porque acuérdense, no es solamente para ayudar a la administración a revisar, digamos, documentación, sino que también sirve como informe para la administración. Entonces, si me estás preguntando como abogado, yo me asesoraría de un informe de un experto y presentaría la técnica habilitante para resguardarme. ¿Te fijas? Exacto. Sin perjuicio de la fiscalización posterior. O sea que la ley da espacios para poder protegerse. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, yo no tengo más preguntas, creo que no hay más preguntas del público tampoco, entonces ya podemos decir que ya estamos llegando al final de esta edición de FEDETUC Talks. Queremos agradecer nuevamente a Claudia y a Tomás por el tiempo y también por la claridad y con la visión con que presentaron este tema que de verdad puede parecer muy complejo y en ciertas partes lo es, pero en el fondo aquí el desafío fue tratar de aterrizarlo y hacer un resumen de lo más importante de esta nueva ley. Entonces, nada, los queremos dejar invitados a seguir participando en nuestras próximas ediciones de FEDETUC Talks, que son el segundo y el cuarto martes de cada mes. Vamos abordando distintos temas todas las ediciones y a seguirnos en nuestras redes para seguir al tanto de las novedades del sector, del trabajo que vamos impulsando como FEDETUR. Así es que, Claudia, Tomás, muchas gracias por su tiempo y un abrazo grande a todos quienes se conectaron. Muchas gracias, Samuel, a ti por la Gracias por oportunidad. invitarnos, que tengan una linda semana. Igualmente, que estén bien. Chao. Chao.